¿cómo es la transición de la parte teórica a la parte práctica? Es decir, estudias la psicología criminal, pero claro, no es lo mismo estudiarla que te pongan un criminal enfrente. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo recuerdas esos primeros días cuando tuvieron que presentarte a estudiar un caso real? Bueno, pues la verdad que como cualquier disciplina, no es lo mismo estudiarte las leyes y de repente trabajar de abogado o estar en medio de un pleito. Yo me acuerdo que la primera vez, antes de trabajar como psicóloga criminalista, trabajé de psicóloga militar. Entonces, pues las primeras veces pues te tienes que... Es el día a día el que te va formando. Pero sí que es cierto que me pasó... Ya cuando llegué a trabajar de psicóloga criminalista, pues hombre, vas un poco insegura y dices, ostras, yo me lo he estudiado hace mucho tiempo. La teoría es fundamental. O sea, la teoría es fundamental. De hecho, muchas veces hablan de la psicología o de la criminología. No, pero o sea, que primero esto sí lo psicológico, sí, pero tienes que tener los estudios de base. No, tú puedes aprender a comportarte de una determinada manera, pero tienes que saber por qué el cerebro funciona así. Tienes que saber por qué te mira los ojos o no te mira los ojos. Tienes que saber los motivos que subyacen. Entonces, la teoría es fundamental. Y luego, por supuesto, la práctica diaria es la que te va formando y te va forjando. Yo me acuerdo que uno de mis primeros casos, no sé si fue el primero o el segundo, pero además es un caso muy impactante, que lo cuento en el libro. El libro, la verdad, contestando a aquella pregunta que me hacías al principio, lo que quise es también dar visibilidad a los casos que más me habían rozado y sobre todo la importancia que tiene la psicología para intentar ayudar en la investigación criminal. Entonces yo recuerdo que bueno, pues yo acababa de llegar a la unidad, pues muy contenta, con muchas ganas, y aparte que yo iba con mi jefe que me había reclutado, ¿no? Entonces, ¿cuántos años tenías más o menos ahí? Pues ahí tendría 25, no, un poquito más mayor, perdona, que 27, 28, así más o menos. Y yo me acuerdo que iba con mi jefe. Esto fue un caso fuera de Madrid, que nos cogimos y claro, ibas preparándolo y muchas veces tampoco tienes mucha información. Muchas veces tampoco tienes mucha información desde el punto de vista de la psicología, porque es verdad que los compañeros hacen un trabajo encomiable siempre, pero para trabajar la mente tienes que tener estos conocimientos. Entonces ellos te dan toda la información del caso, de la víctima, del victimario, de todo lo que ellos pueden aportar, las variables sociodemográficas, de modus operandi y de manera sobresaliente. Pero claro, muchas veces no tienes información nosotros para poder manejar. Entonces recuerdo este caso que bueno, pues que fue, con todo el respeto del mundo, fue muy bonito en el sentido de decir, ostras, yo me he estudiado la psicopatía 1000 veces, me he examinado de todas las características del psicópata, y ahora estoy con un psicópata que estaba en las 72 horas de detención y dependía de la entrevista que le hacíamos mi compañero y yo para intentar ayudar a vincular otros casos. O sea, todo recaía, porque a él, pues no, le habían cogido por un caso, pero que queríamos, por determinadas circunstancias, vincularlo con otros casos. Y para eso era muy importante la entrevista con los psicólogos expertos. No hablo de mí en aquellos momentos, hablo sobre todo de mi compañero, de mi jefe. Y me acuerdo que entrevistando, yo también, claro, es que yo siempre digo que somos profesionales, por supuesto, en cualquier disciplina, pero también tenemos nuestro mundo. Y me imagino que vosotros os pasaría también el primer día. Tú estás centrada en el invitado, pero tú también te estás pensando en las preguntas que vas a hacer, etcétera. Entonces yo, por supuesto, lo importante era intentar esclarecer, pero claro, yo también quería demostrar a mi jefe que él no se había equivocado conmigo, con lo cual yo también quería ser útil. Entonces era todo la mente. Y claro, uno de los aspectos que él me había reclutado era porque, bueno, como había estado en Amsterdam, pues hablaba un poquito de inglés, entonces, pues bien, pues una persona en el equipo que más o menos se pueda defender en inglés. Claro, yo estando en la entrevista, que la llevaba él de manera sobresaliente también, claro, yo decía, yo tengo que intervenir algo, si no va a decir, jolín, viene a trabajar y no ha hecho nada. Y claro, en un momento de la entrevista se me ocurre decirle al asesino. Asesino, ¿no? Asesino. Y claro, yo me acerqué. El hombre era el auténtico psicópata. Los indicadores observacionales y comportamentales de cómo te miraba, cómo se comportaba, cómo se... ¿Podéis describirlo al detalle? ¿Qué es lo que hacía ese asesino? Sí. O sea, luego hablaremos del perfilado indirecto de personalidad, que es para conocer a las personas sin que se sepan perfilados, ¿no? Entonces, bueno, pues te da mucha información. La persona que tiene... Yo siempre digo, la persona que tiene las manos manchadas de sangre y te mira a los ojos y no está nervioso y se relame, te mira y se relame. Madre mía. Entonces te da mucha información de peligro, ¿no? De peligro. Entonces yo me acuerdo que vi todas las características, el encanto superficial, el psicoticismo alto, la dureza afectiva. O sea, hay una cosa que define a la psicopatía, es la imposibilidad de desarrollar o de vincularse afectivamente con otros.
Entonces eso lo ves hasta en la mirada. Hay un aspecto también que, bueno, yo no simpatizo mucho, pero bueno, yo creo, me gusta este indicador. De hecho, creo que muchos productores de televisión creo que están muy bien asesorados, que es el Sanpaku. No sé si habéis oído hablar del Sanpaku. ¿Qué es esto? El Sanpaku es la línea blanca debajo del iris que todos los psicópatas, además, si veis cualquier foto de Ted Bundy o del Silencio de los Corderos, ¿no? Y veis que todos tienen, incluso yo lo estoy viendo, que estamos viendo una serie, me estaba fijando en la asesina, digo, tienen que estar asesorados muy bien porque se ve el Sanpaku. El Sanpaku es un indicador de sinergología que te indica de esa psicopatía, de esa frialdad afectiva. Pero ¿qué es esto? O sea, es que se vea la parte de blanca del ojo. Exactamente, cuando se te ve, sí, vosotros no lo tenéis. ¿Te imaginas que sale alguno que lo tenemos? Bueno, no pasaría tampoco nada. Necesitas una serie de indicadores. De todas formas, hay muchos psicópatas, ¿eh? Lo peligroso son los psicópatas criminales, pero psicópatas hay muchos. O sea, la superficialidad y la... O sea, hay en cualquier entorno del día a día. Sí. ¿Habremos tratado probablemente nosotros con psicópatas? Seguramente, sí, claro. Pero sí, bueno, ya luego hablamos, si queréis, luego de rasgos de personalidad. Vale. Pero el psicoticismo es un rasgo de personalidad que es lo contrario a la empatía. La empatía es la capacidad de ponerte en el lugar de los otros, pues el extremo, y esto es un rasgo de personalidad, es el psicoticismo, que es la dificultad que tenemos de vincularnos afectivamente en el terreno de los afectos con los demás. Pero saltando está la psicopatía. ¿Qué quiero decir con esto saltando? Que todos los psicópatas sí que tienen psicoticismo alto, pero no todas las personas que tienen psicoticismo alto son psicópatas, ¿de acuerdo? Hay un salto. Entonces, el psicoticismo es como el neuroticismo, es un rasgo de personalidad que se distribuye a la población como una campana de Gauss. Con lo cual, con personas con alto psicoticismo, seguramente estoy convencido que os habéis entrevistado, pero son personas que no tienen los inhibidores que tienen las personas que puntúan alto en empatía a la hora de mentir, a la hora de robar, a la hora de delinquir. De hecho, está comprobado. Hay unos estudios de Eysenck, un psicólogo que, bueno, pues estudió mucho el comportamiento humano y las diferencias individuales. Y habla del psicoticismo y pues no sé si era el 95% de las personas en los centros penitenciarios puntúan alto en psicoticismo y en psicopatía. ¿Por qué? Porque a la hora de pasar a esa otra línea, de mentir, de robar, de matar, no tienes los inhibidores. Esto no quiere decir que si puntúas alto en empatía no mates. También puedes matar, pero hay otra serie de variables que ejercen influencia. Y luego ya si lo combinas con un neuroticismo, que es otro rasgo de personalidad, y de que te comes la cabeza y Dios mío, ¿qué he hecho? Pues mira, muchas personas que tienen neuroticismo alto y psicoticismo alto, pues al final se terminan suicidando porque no pueden. Muy bueno. Bueno. Volviendo a ese primer asesino, sí, ¿cuál era la pregunta que le hiciste? Vale, respecto a la anécdota, claro. Entonces estábamos, y claro, yo decía, tengo que preguntarle algo, la verdad que muy interesante, insisto. Y claro, y se me ocurrió preguntarle, bueno, por su nombre le llamé, me lo inventó, Santi, ¿por qué lo hiciste? Y se acercó, como buen psicópata, me miró a los ojos, tiene unos ojos además azules penetrantes. ¿Con el Sanpaku? Con el Sanpaku, muy bien. Y me se acercó, se relamió y me dijo, blackout, María, blackout. Y yo me quedé como diciendo, y claro, me hace mi jefe, como diciendo, ¿qué es blackout? Tú que eres la que hablar inglés. Y yo dije, no se me quede en blanco. Luego ya, con el tiempo, ya me di cuenta que era sin conciencia. De hecho, hay un libro muy interesante de psicopatía que se llama Sin conciencia. Pero yo me quedé en blanco y nada. Y al final yo me fui luego ya con la culpabilidad a Madrid, porque claro, yo también tengo mi mundo interior. Y dije, ostras, lo poco que he podido yo contribuir. No, pero bueno, mi jefe hizo un trabajo encomiable y el caso se solucionó. Y yo aprendí muchísimo y sobre todo un aprendizaje también de que no pasa nada por no lo saber. Pero bueno, es una anécdota que cuento yo un poco también de risa, porque bueno, no pasa nada, todos aprendemos y todos tenemos nuestros primeros casos. Parece la película del Silencio de los Corderos, ¿verdad? La chica que sale nueva de la universidad antes ya de prácticas. Mira, tu carrera tiene más de 20 años en la policía judicial y tú has visto mucha evolución en la hora en la que se afrontan este tipo de casos, ¿no? Pero a modo general, ¿cómo funciona este tipo de casos? ¿Cuáles son las etapas? Y sobre todo, ¿cómo es vuestra organización internamente por departamentos, por equipos, por procesos? Para que una persona que simplemente escucha la noticia y ya está, se ha capturado a X persona, ya está detenido con tal, ¿qué procesos ha tenido que ocurrir para que acabe sucediendo ese desenlace? Bueno, dependiendo también del fenómeno delictivo. Yo he estado no tantos años en policía judicial, estuve como 8 años en policía judicial, vale, aproximadamente,
y sobre todo en una sección muy pequeñita, que ahora es verdad que ahora se ha ampliado, una sección muy pequeñita de delitos contra las personas. Vale. Porque hay delitos económicos, delitos patrimoniales, delitos de drogas, ahora delitos tecnológicos, y yo, bueno, pues era un grupito que hoy sigue existiendo, que se llamaba la SAD, Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo, y se formaba con psicólogos y criminólogos que, bueno, pues lo que pretenden es ser una ayuda más en la investigación criminal. En honor a la verdad, los casos nunca eran nuestros. Nosotros somos una herramienta más, nos llaman de Galicia, de Canarias, de donde sea, pues porque hay un caso donde se necesitan otros conocimientos para ayudar a esclarecerlo, sobre todo delitos contra las personas, y dentro de delitos contra las personas, delitos de violencia de género, delitos de violencia sexual, delitos contra la libertad sexual. Yo sobre todo he intervenido mucho a la hora de recoger testimonio de personas que han presenciado un crimen o han sido presuntas víctimas de un crimen y no ha habido testigos, no ha habido ADN, no ha habido cámaras que lo graben. Lo único que tenemos es el indicio subjetivo. El indicio subjetivo es el testimonio. Y yo siempre digo también que el indicio subjetivo, que es el testimonio, que es intangible, hay que tratarlo exactamente igual a la típica escena de crimen que todos tenemos en la cabeza cada vez que sale un muerto, que lo primero que es cercan la escena, que nadie pise nada. Pues exactamente, con el mismo trato, con el mismo esmero, tratar los indicios subjetivos, que nadie le pregunte a ese niño, a esa niña o a ese testigo, a ese posible testigo, oye, ¿qué ha pasado? Oye, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, un delito contra la libertad sexual, antiguos abusos o agresiones sexuales. ¿Y qué te ha pasado bonito, no? Con la mejor de las intenciones. ¿Y te ha pasado? ¿Y te ha hecho daño? ¿Pero qué es lo que te ha hecho? Con la mejor de las intenciones lo que estás haciendo es pisar la escena de crimen. Porque muchas veces luego se generan interferencias en el recuerdo. Y claro. Sí, la verdad que es muy interesante. Entonces nosotros trabajamos en esa sección cuando en este tipo de casos, sobre todo delitos contra la libertad sexual y personas vulnerables, niños y niñas, personas con discapacidad, personas con trastorno mental, cuando pues sobre todo a través de la comunicación o de las entrevistas recogida de la entrevista como uno de los métodos más importantes, la comunicación para intentar solucionar o solventar o resolver. Siempre insisto que los casos siempre han sido de las unidades jefas dueñas de la investigación, y nosotros una herramienta más, igual que cuando llaman al SEPRONA o llaman al tráfico o llaman a otras especialidades para que echen una mano, pues nosotros ahí vamos como psicólogos o psicólogas, criminólogos o criminólogas, pues para intentar, sobre todo cuando hay indicios subjetivos o personas muy vulnerables. Yo iba a preguntar precisamente en eso, ¿no? ¿En qué te encuentras? O sea, te llaman para un caso en Cantabria. Cuando llegas allí, ¿cuánta información del caso hay? Simplemente se sabe que ha habido un mal hecho, porque obviamente ha habido una violación o porque ha habido, no sé, un crimen incluso. ¿Cómo recopilas esas piezas? Me has dicho obviamente con esos testimonios, pero claro, justo has dicho que dependiendo de lo que preguntas puedes como pisar la escena del crimen. Con las preguntas a nivel psicológico. Entonces, ¿cómo consigues enterarte de lo que ha pasado con esos testimonios sin preguntarle directamente qué ha pasado? No, a lo mejor me he explicado yo mal. No me refiero a lo que yo o gente de mi equipo podamos preguntar, sino la que las personas, con la mejor de las intenciones, por ejemplo... gente que no trabaja en el caso como... No, por ejemplo, vale. Madre que sospecha que su niña es una presunta víctima de agresión sexual, porque le ha visto sangre en las braguitas, o porque la niña le dice que le duele, o porque tiene la zona escocida, ¿no? Un caso típico y lamentablemente, pues con bastante frecuencia, lamentablemente, ¿no? Entonces, bueno, pues la mujer lo denuncia, pero claro, la mujer es su hija, y es que también hay que ponerse en lugar. Yo siempre digo que hace falta mucha psicoeducación emocional, mucha psicoeducación en este tipo de cosas, que cualquier persona, cualquier familia puede ser víctima directa o indirecta de estos fenómenos delictivos, y no sabemos cómo actuar, porque la madre, con la mejor de las intenciones, porque su hija, cariño, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha dolido? ¿Es que alguien te ha tocado ahí? Claro, y luego entrevistas tú a la niña y te dice, no, es que me ha tocado. Y dices, ¿y qué significa tocar? Tocar, claro, una niña de 5 años, tocar es tocar. Pero tocar para una persona adulta tiene connotación. Pero claro, la niña ya dice tocar. Entonces, esa mujer, sin querer, ha puesto en palabras de la niña una palabra que no es de la niña. Entonces, ahí el consejo es decir, cuando sospeches, denúncialo, que ya van profesionales a recoger ese testimonio. Y porque nos ha pasado muchas veces, ya no solo la madre, sino la abuela, la mejor amiga, la psicóloga del cole, y al final la niña te cuenta muchas cosas de que el cerebro genera interferencias, porque tú vas cogiendo, y al final eso lo que hace es pisar. Entonces cuesta mucho luego llegar a la escena del crimen. Entonces nosotros lo que hacemos cuando llegamos y las escenas están muy pisadas, pues intentar esclarecer. Nosotros tenemos unos protocolos. Hay una frase que a mí me encanta,
hay una frase que a mí me encanta y además también muy extrapolable a cualquier escenario, que es: sin confianza no hay fase de investigación. Y da igual que esté hablando con una niña presunta víctima de delitos contra la libertad sexual, con un psicópata o con una persona que el frutero que me interesa porque sabe a qué hora pasa aquí el malo, entonces yo tengo que intentar ganarme la confianza del frutero para que me diga: oye, ¿a qué hora viene este a comprarte a ti las naranjas? Entonces, la confianza es fundamental, ganarte la confianza. Y para ganarte la confianza viene muy bien, o es, yo diría casi que es determinante, conocer, hacerte un perfilado de esas personas, que es un poco ya contestando a tu pregunta de qué es lo que hago yo cuando voy a investigar un caso. El perfilado indirecto. Voy a intentar investigar un caso, intentar coger, absorber la máxima información posible. Claro. Es verdad que hace 20 años no había tanta información como, o sea, ahora muchas veces con ingeniería social obtienes muchísima información, que es verdad que luego hay que depurar, etcétera, pero toda la información posible, y tú tienes que limpiar, depurar, y tienes que prepararte muy bien. Al final siempre son procesos de comunicación con personas que intervienen en el caso. A veces a veces la víctima, la posible víctima directa, víctima indirecta, o incluso la madre, que a lo mejor está, la madre o el padre que está culpabilizando al otro progenitor porque hay otra serie de ganancias secundarias. Es que esa es la realidad. Entonces, pues todo eso tienes que ir con un ojo, pues no solamente a que la niña se sienta en el entorno más confortable posible para que te cuente todo lo que ha pasado, sino también cómo es el entorno intrafamiliar para saber por qué esta madre está denunciando o por qué este padre está denunciando a esta madre. Entonces es una visión holística del caso, pero realmente lo técnico es luego la entrevista con la persona objetivo, la niña en este caso, del caso imaginario, o el psicópata que ha matado, o el agresor que ha violado.